Bueno, buenas noches para todas, todes. Vamos a estar esta charla en este encuentro con María Peixoto de Brasil, que ha escrito que que amablemente amablemente está en está español el título, Reflexiones Animales, más más allá, allá, una pedagogía más más allá de allá lo de lo humano, humano, editado originalmente en originalmente en portugués, portugués, el cual esta cual noche esta nos noche va nos a va estar a estar desarrollando, desarrollando, comentando, comentando, explicando de qué se explicando de qué se trata. trata, Y está y está enmarcado en enmarcado el en primer el primer trimestre trimestre del del Círculo de Estudios ciclo de Antiespecistas, especialistas, donde donde estamos estamos leyendo, leyendo, interiorizándonos y interiorizándonos y debatiendo debatiendo sobre sobre pedagogía pedagogía antiespecista antiespecista, con diferentes matices, matices, con con diferentes diferentes escritores, escritores, teóricos, teóricas teóricas y con y con diferentes diferentes abordajes. abordajes. Entonces, agradecemos mucho la amabilidad de María, que nos va a comentar sobre su libro, que originalmente es en portugués, porque ella es de Brasil, y puso, bueno, toda esta tarde-noche para acercarnos. Cabe recordar que nos pueden seguir en el canal de YouTube, que se llama igual, Círculo de Estudios Antiespecistas, suscribirse, darle a me gusta y compartir. Así que cedo la palabra, voy a dejar a María que si quiera agregar algo más sobre su carrera, su formación, que es un montón. Así que gracias. Hola, buenas noches. Bueno, antes de empezar la presentación, como Nahuel ha dicho, yo soy brasileña. Esta es mi primera presentación en español, entonces voy a intentar hablar todo en español, pero si tengo alguna dificultad, pienso que tengan un poquito de paciencia, voy a intentar hablar un poco más despacio y si no me recuerdo alguna palabra, tal vez necesite un poquito de ayuda, pero voy... Creo que va a funcionar. Vamos a intentar. Bueno, voy a empezar la presentación hablando un poquito más sobre mí. Entonces pueden entender un poquito más de la origen de la obra y un poco del contexto en que ella fue producida e escrita. Me llamo María Peixoto, soy brasileña, soy de São Paulo. Tengo 30 años, soy vegana y soy activista y también investigadora en la Universidad de São Paulo. Tengo mi graduación en gestión de políticas públicas y estoy ahora haciendo mi máster en estudios culturales. Es un máster de filosofía, pero enfocado con un foco mayor en cultura. Y ambos en la Universidad de São Paulo, Campus Leste. Entonces estoy siguiendo con el mismo orientador. Y desde 2017 yo investigo sobre derechos animales y educación junto al grupo DIAN, que voy a explicar un poquito más sobre en la próxima página. Y con este grupo yo conocí a algunas otras investigadoras sobre la temática y escribí algunos artículos, textos, hice algunas entrevistas sobre la temática. Y el libro, Reflexiones Animales o Reflexões Animais en portugués, yo escribí el libro en portugués, solamente en portugués hasta este momento. Creo que pienso en futuramente hacer una traducción, pero solamente tengo en portugués ahora. Es mi más reciente producción y creo que es la mejor producción también. Y ahora estoy a hacer mi máster. Continúo a discutir derechos animales. En mi máster no estoy a hablar tanto sobre educación, estoy a investigar los desafíos culturales y científicos del movimiento sobre derechos animales. Pero el libro es bastante enfocado en educación y voy a explicar un poquito cómo yo llegué a esta producción. Para allá de la investigación en el veganismo, yo trabajo con música y también fotografía. Esos son dos roles bastante importantes para mí. Y bueno, creo ser importante también decir que yo vengo de la Facultad de Gestión de Políticas Públicas y tengo bastante interés en política. Y creo, yo tengo para mí que la liberación animal también es una pauta política y yo defiendo el fin de la explotación para todas las vidas, no humanas y también humanas. Tengo algunas influencias anarquistas, marxistas,
hablo un poco de ecología social, pero siempre trayendo la pauta del veganismo y antiespecismo. Mi libro tiene algunos valores políticos bastante voltados para la comunidad, la idea de anti-jerarquía. No estoy a defender tan explícitamente acá porque fue una estrategia que decidí tomar para conseguir alcanzar más públicos y también conseguir entrar en las escuelas. Acá en Brasil tenemos algunas dificultades cuando trae algo mucho político. Entonces yo coloqué los valores bastante a la izquierda, pero no es tan explícito cuanto otros trabajos que yo desenvolví. En todo caso, creo que es importante decir que tengo una posición, esto está en mis trabajos también. Bueno, voy a explicar un poquito sobre el grupo de pesquisa, de investigación, que es el grupo Dian. El nombre es en referencia a Dian Fossey, por eso que la pronuncia es así, porque es una primatologista que trabajó en África y no, el nombre viene muy anterior a mi entrada en el grupo. Entonces, es también un acrónimo para, déjame ver cómo traduzo, debates e investigaciones sobre animales de naturaleza. El nombre del grupo es ese, debates e investigaciones sobre animales de naturaleza. Y Dian es también una influencia de Dian Fossey, que mi orientador y la fundadora del grupo, Tania Regina Visacri. Ellos decidieron por este nombre y el grupo tiene esta intención de discutir sobre temáticas voltadas para animales y también naturaleza, trayendo un poco de debate sobre sustentabilidad. El grupo fue creado en 2015 en la Universidad de São Paulo, Campus Leste, que es donde hice mi graduación y también estoy a hacer mi máster. Y fue creado por dos personas, mi orientador, que es Dr. Luis Paulo de Carvalho Piazzi, y la doctora Tania Regina Visacri, que es una activista vegana aquí de Brasil, también de São Paulo. Y ellos juntos percibieron que no había en la academia brasileña algo para discutir derechos animales con la población escolar, con los profesores, con las crianzas. Entonces optaron por crear este grupo y empezar a desenvolver investigaciones acerca de derechos animales y también traer estas temáticas para salas de aula, para escuelas en la región. Y mi orientador, tenemos en Brasil, no sé cómo es en Argentina y otros países de América Latina, pero acá tenemos la idea de proyectos de extensión. Entonces, nosotros hacemos las investigaciones en la universidad y intentamos a traer las reflexiones de la investigación para allá de los muros de la universidad, para la población en general. Y también a trabajar con las personas que están cerca de la universidad. Entonces, la idea de grupos no era solamente hacer la investigación teórica, pero también trabajar con la comunidad que está cerca de la universidad, cerca del campus. Entonces, nosotros hacíamos un grupo de pesquisa, de investigación, donde nosotros discutíamos textos teóricos, discutíamos los orígenes de los derechos animales y después nosotros buscábamos traducir este contenido y desenvolver actividades para aplicarlas con niños y adolescentes en las escuelas de la región. Entonces había este movimiento de la teoría más la práctica, algo bien voltado con la praxis. Entonces nosotros teníamos las discusiones con las personas de la universidad y después desenvolvíamos algunas actividades más lúdicas y también críticas, pero como trabajábamos con niños, había un poco de lúdico, la brincadera, una cosa más descontraída para los niños, pero siempre trayendo esta cuestión de problematizar nuestra relación con otros animales y con la naturaleza como un todo. Entonces, hay este movimiento de discusión teórica más la aplicación en las escuelas.
Y el grupo originó de esta manera hacia 2015. Nosotros estábamos a trabajar de esta forma. Yo entré en el grupo en 2017, 2 años después. Y ya habíamos trabajado con diversas escuelas, diversos niños de diferentes fachas, diferentes edades, desde 3 a 5 años, y también con los adolescentes de 10 a 15 años, y también con el público universitario. Entonces, nosotros desenvolvíamos actividades para diferentes públicos, siempre trayendo la discusión sobre cuestiones éticas y también ambientales, y cuestionando la forma que nosotros enxergamos y nos relacionamos con otras especies animales, y discutiendo los efectos de la explotación animal. Las actividades eran formuladas por el grupo. Nuestro grupo desde 2015 hasta hoy pasó por innumerables formaciones diferentes, ¿no? Entonces trabajamos con personas de la universitaria y muchas personas diferentes ya pasaron por nuestra historia. Y la idea era trabajar con los graduandos. El grupo fue desenvolvido por un profesor y una maestra que estaba empezando su doctorado. Pero las actividades, la idea era traer los graduandos de la universidad de diferentes cursos y traerlos para el grupo para empezar las discusiones con los graduandos acerca de los derechos animales y hacer una formación con los graduandos para que estos estuviesen aptos a discutir las temáticas con los niños y los adolescentes. Entonces, había una formación de los graduandos. También había una oferta de bolsas, no sé si esta palabra correcta, pero bolsas de investigación. Entonces había un financiamiento para algunas personas eran voluntarias y otras había un financiamiento de la universidad. Entonces había un incentivo financiero para algunos miembros del grupo, y es una forma también de atraer las personas para el grupo. Y las personas trabajaban en el grupo de investigación. Y para podermos hablar con los niños y adolescentes necesitábamos entender qué eran los derechos animales, ¿sí? Si no podríamos llegar a la escuela y hablar sobre algo que nosotros no sabemos. Entonces la idea era formar los graduandos y después colectivamente elaborar algunas actividades a ser aplicadas con los niños y adolescentes en la escuela en torno de la universidad. Y es importante decir que la formación que nosotros hicimos, ¿no? Había un efecto también sobre los propios estudiantes. Y yo soy un ejemplo muy claro de esto, porque cuando yo entré en el grupo de pesquisa en 2017, fue casi como un acaso. No estaba planeando algo de tipo. Yo era ovo-lacto vegetariana por cuestiones ambientales. Yo hice un poquito de biología, estudié biología en la misma universidad, pero no me encantó el curso, entonces decidí cambiar para gestión de políticas públicas. Pero hice un poquito de biología y me preocupaba mucho con las pautas ambientales. Entonces yo era ovo-lacto vegetariana cuando entré en mi graduación, pero yo no había ainda accesado las investigaciones y las discusiones éticas sobre el tema. Yo había visto documentarios y leído sobre los efectos de la explotación animal sobre el ecosistema, pero yo no había accesado las discusiones éticas. Entonces, cuando yo entré en el grupo, vamos a discutir sobre naturaleza, sustentabilidad. Yo era vegetariana y pensé, bueno, pero yo no había ainda creado la dimensión ética del problema, y solamente creé cuando yo empecé a trabajar con el grupo y yo participé de la formación. Entonces la formación traía muchos textos que nosotros discutíamos colectivamente sobre las cuestiones éticas de olhar para los individuos, los animales, y comenzar a cuestionar, bueno, es correcto, no es solamente el problema, no es solamente ambiental, pero también ético. Y yo cuando entré en contacto con las discusiones, acabé por tornarme vegana pocos meses después.
Y también algunas amigas mías también que estaban en la misma situación, también cambiaron y tornaron veganas por cuenta de la formación. Entonces creo que es importante decir eso porque es un trabajo que nosotros aún hacemos en la universidad y que está a formar activistas, formar personas y mostrar la importancia del veganismo para la comunidad universitaria. Y hoy nosotros, pasamos por inúmeros cambios. Teníamos una pandemia que interrumpió las actividades en la escuela y después pasamos por alguna pérdida de equipo y ahora estamos reestructurando un poco las ideas y estamos funcionando como un grupo de estudios y formación también para los graduandos de la universidad, pero nosotros no estamos haciendo las actividades en la escuela. La idea es formar los graduandos para que los graduandos que participan de nuestro grupo de estudios hacen después en otros grupos a la aplicación de actividades. Entonces hoy cambiamos un poquito cómo es la dinámica del grupo. Pero la idea aún es la misma. Nosotros permanecemos con la pauta de veganismo y buscando inserir la pauta y la discusión ética en la universidad. Entonces, este es el contexto de mi pesquisa. Yo soy parte de ese grupo. Yo hoy soy una de las coordinadoras del grupo de estudios. Y yo empecé a trabajar en mi investigación con ellos. Yo tornéme vegana por cuenta del grupo. Y empecé a hacer muchas de mis investigaciones con este colectivo en la universidad. Entonces, un poquito del contexto de la obra. Y acá yo presento algunas imágenes de actividades que nosotros desenvolvíamos en la universidad, en las escuelas también cerca de la universidad. Y bueno, acá estamos trabajando con jóvenes y trayendo la discusión de los derechos animales, haciendo algunas actividades de teatro un poquito lúdicas, las personas entraban en contacto con las discusiones de derechos animales y también con otras pautas ambientales. Estábamos haciendo algunas conexiones entre la explotación animal, los problemas ambientales y problemas éticos. Acá nosotros estábamos a trabajar con niños, estábamos a discutir en la imagen del tubarón. Nosotros estábamos a hacer un pequeño teatro en la escuela cerca de la universidad, discutiendo un poco de los problemas de la explotación de animales marinos, de la polución de mares. Y también acá en Brasil las personas comen tubarón. Hay un tipo de carne el nombre no sé cómo hablo en español, pero en portugués es cação. Es una carne de tubarón que las personas comen y en general las personas ni mismo saben que es un tubarón. Entonces nosotros estábamos hablando sobre el consumo de peces, de otros animales marinos, de los efectos de esto en todo el ecosistema. En la otra imagen más abajo es un picnic que nosotros hicimos en la universidad. Era un picnic vegano, obviamente. Siempre las actividades nosotros traíamos el tema de veganismo y también las comidas siempre de origen vegetal para popularizar, para mostrar a las personas o que es posible, cómo podemos cambiar nuestros hábitos y también discutir, hablar colectivamente sobre la temática. Y habíamos esos pequeños encuentros en que traíamos comidas, hablábamos sobre derechos animales y buscábamos envolver la comunidad de la Universidad de São Paulo. Y la última imagen es una presentación en congreso. Entonces, las actividades que nosotros hacíamos en las escuelas, en la universidad, con los adolescentes, en diferentes espacios, nos también producíamos artículos científicos y hacíamos publicaciones para difundir estas ideas en congresos de derechos animales, educación, cosas del tipo para conseguir inserir esta temática en la academia. Entonces creo que esto es un poco del contexto para entender un poco de
un poco de la origen del libro, sí, un poco del contexto. Y ahora voy a hablar un poquito de la origen del libro en específico, el que me motivó a empezar a escribir esta obra que tengo en manos acá. Bueno, como yo dije, yo empecé en el grupo DAIA en 2017 y cambié al veganismo, salí de ovo-lacto-vegetarianismo y empecé a comprender la dimensión ética y también política de la discusión. Y yo me quedé muy envolvida con la temática de derechos animales. Comencé a entender la importancia de la pauta y comencé, necesito hacer algo sobre esto. Esto está errado, esto está incorrecto, está a generar efectos negativos en diferentes ámbitos de la sociedad. Entonces, entré de cabeza, me quedé inmersa en la discusión y decidí, yo voy a trabajar con esto, yo voy deseo empezar a hacer mis investigaciones científicas con este tema. Entonces, yo entré como una voluntaria, comprendí la dimensión de la causa, tornéme vegana y empecé a hacer algunas participaciones en el grupo y también a desear envolverme cada vez más con la discusión. Y empecé a desenvolver proyectos de pesquisas acá en Brasil, no sé también cómo es en los otros países de América Latina, pero tenemos la iniciación científica, que es una idea de colocar los graduandos para desenvolver proyectos de pesquisa en la universidad y tener un poco de contacto con la vida académica, cómo es escribir un artículo, desenvolver un proyecto. Y en el grupo de pesquisa, de investigación, el grupo DAIA, nosotros teníamos este incentivo de desenvolver proyectos de pesquisa y de investigación. Y yo hablé con mi orientador y decidí diseñar un proyecto y aplicar para un financiamiento. Y el financiamiento fue aprobado y yo empecé mi iniciación científica dentro del grupo. Y empecé a trabajar con niños de 3 a 5 años. En esta imagen que puedes ver ahí, soy yo. Yo estaba haciendo una actividad con los niños, discutiendo un animal aquí de América Latina, que es la onza pintada, el jaguar, no sé cómo conocen aquí, llamamos onza pintada, pero es un jaguar con las pintitas y las bolitas en el cuerpo. Perdón si estoy a inventar palabras, ¿ok? Creo que algunas palabras no sé si estoy a hablar correctamente, pero Puma, si no le decimos, comprende... Puma. Puma, ok. Si no comprenden algo, por favor, pueden decir algo y yo voy a intentar explicar de otra manera. Algunas palabras no tengo todo el dominio, pero me avisen si no comprenden algo, ¿ok? Bueno, yo empecé mi investigación científica trabajando con los niños y después también trabajé con adolescentes. Yo conseguí financiamiento para extender mi investigación y trabajar directamente con los temas y con los proyectos científicos. Entonces estaba dedicada a eso en el grupo de pesquisa, a desenvolver mis proyectos científicos y estaba a discutir con las crianças la explotación animal y cómo esta es conectada con los problemas ambientales. Entonces, cuando yo estaba a hablar de la puma, yo estaba fantasiada, ¿no? Estaba vestida como si yo estaba a interpretar una puma para los niños. Y había un poco de teatro. Yo y otras personas de mi grupo también estaban caracterizadas como el animal. Y la idea era traer un poco de crear esta empatía por los animales, entender los efectos, por ejemplo, los pumas aquí en Brasil. Nosotros tenemos un gran problema con la extinción, con deforestamiento, creo que es esta palabra, con la destrucción de la floresta para poner el gado en el local que había la floresta. Entonces, el puma está a perder su hábitat
porque las florestas están a desaparecer por cuenta de la pecuaria. Entonces yo traía esta idea para las crianças, mi casa está a desaparecer, no tengo más donde morar, está surgiendo este otro animal acá que yo no conozco. Y las crianças, el gado. Y comenzaba a trabajar con las crianças la idea de que el gado estaba asociado con la destrucción de la floresta y eso estaba a generar problemas para otras especies. Y también mostrar por qué este animal está acá, por qué estamos destruyendo la floresta para poner este animal acá. Y ahí en ese momento las crianças comenzaban a entender qué estábamos a hacer también con el gado y entender la relación de la carne con la idea de la destrucción del medio ambiente. Entonces yo empecé a desenvolver estos trabajos y también desenvolver otros tipos de trabajos con adolescentes. En este proceso también conseguí financiamiento para trabajar en la Universidad de Ottawa, en Canadá, y también trabajé con Helena Pedersen de Suecia. Es una autora que, pelo que vi en la programación del grupo de estudios antiespecistas que estamos acá, ustedes van a leer un texto de Helena Pedersen, una persona muy importante para los estudios críticos animales de la pedagogía crítica animal. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en Suecia y también en Canadá y estaba a desenvolver diversos tipos de actividades con crianças, adolescentes y también jóvenes y graduandos, que otras personas que estaban en la graduación conmigo en el grupo. Pero a lo largo de estos trabajos, junto al grupo de pesquisa, yo comencé a percibir un pequeño problema. Los niños, los adolescentes y los jóvenes en general estaban a aceptar muy bien la discusión sobre los derechos animales. Los niños es el mejor, muy tranquilo trabajar con ellos, es increíble. Ellos engajan mucho con la discusión, estaban muy comprometidos e interesados, estaban a decir cosas muy empáticas sobre las otras especies, estaban realmente creando una conexión con los otros animales, estaban preocupados. Entonces, cuando nosotros hacíamos las actividades lúdicas, los teatros y cosas del tipo, los niños estaban muy en favor de los derechos animales. Y era algo muy positivo, era lo que deseábamos con las actividades. Y cuando, por ejemplo, trabajábamos las ideas de los peces, del tubarón, las crianças, los niños también empezaban a crear esta conciencia de los derechos animales, lo que era nuestro objetivo. Todavía, entre tanto, nosotros tuvimos un pequeño problema porque los profesores, los educadores de los niños empezaron a quedar un poco de desconforto, porque si las crianças están a crear empatía por los animales y están a, por ejemplo, comprender que el gado está acá porque nosotros comemos el gado, las crianças estaban a empezar a conectar lo que ellas estaban a comer con los animales explotados, la destrucción de la naturaleza, y los educadores, los profesores empezaron a temer un poco. Y si esas crianças dejan cambiar los hábitos y después al llegar en casa hablan con los padres y piensan, bueno, esto no quiero más comer carne o algo del tipo. Y los educadores empezaron a temer un poco y llamaron al grupo para conversar, para charlar con nosotros. Y expusieron que temían un poco de hablarnos sobre ética animal y después los padres, los niños pueden ir al colegio y decir que no quieren esto. Y bueno, empezamos a notar un poco de la resistencia de los adultos, mucho más con los niños. Los profesores, los adultos no estaban a comprender la importancia de la discusión. Entonces yo pensé conmigo, bueno, creo que yo no soy profesora, no soy educadora, como dice, yo soy gestora de políticas públicas. Entonces yo no voy a estar como una profesora en las escuelas. Y si estoy a encontrar resistencia de los profesores,
creo que es más interesante yo hablar con los profesores para que los adultos comprendan la importancia de la discusión y después de comprender por qué estamos a hacer esto, los profesores pueden de repente empezar a trabajar estas temáticas con sus alumnos. Y en este momento decidí cambiar mi pesquisa. Yo estaba a trabajar con niños, adolescentes, pero cuando noté que la resistencia mayor estaba con los adultos, yo pensé, bueno, creo que voy a hablar con este público, creo que va a ser un poco más efectivo si mi dirección o mi energía a hablar con los adultos. Entonces opté por cambiar mi pesquisa en esta dirección. Y cuando decidí, por eso yo ya había finalizado mis proyectos de iniciación científica con niños y adolescentes. Yo estaba ya a investigar sobre el tema desde 2018. Yo estaba en Canadá en 2019, después fui a Suecia en 2020. Entonces estaba ya acumulando un poco de conocimiento sobre la temática y estaba cerca de finalizar mi graduación en gestión de políticas públicas. Y acá, creo que también en otros países, cuando nosotros vamos a concluir la graduación, nosotros hacemos un trabajo de conclusión de curso, que aquí llamamos de TCC, que es para finalizar la idea y todo que usted estudió a lo largo de estos años y finalizar su trabajo final. Y yo hablé con mi orientador y dije, bueno, no quiero más hablar con las crianzas, no quiero más dedicarme a hablar solamente con las crianzas y adolescentes, porque noté que había este problema con los adultos. Entonces decidí que mi trabajo de conclusión de curso sería una forma de popularizar la discusión de los derechos animales para los adultos, especialmente para los profesores. Y entonces la idea del libro que surgió en este momento, esta es la origen del libro, fue esta. Yo pensé, bueno, no orienta, nosotros un grupo chiquito, pocas personas yendo una vez al mes en las escuelas, hablamos sobre esto, pero después los profesores no comprenden el mensaje y no continúan a hablar sobre esto con los niños. Entonces necesito hablar con los profesores y mostrar a ellos por qué es tan importante, por qué nosotros estamos a hablar sobre esta temática y por qué es tan importante de manera general, tanto por la cuestión ética, pero también por otras crisis que nosotros estamos a enfrentar en todo el globo. Entonces mi idea, bueno, yo acumulé muchos conocimientos sobre la temática, pero ¿cómo yo puedo transformar este conocimiento en algo que sea accesible, que las personas puedan leer y comprender de una manera simple, no tan académica, no tan difícil, no tan científica, y mostrar a las personas, bueno, esto es importante por causa de esto, de una manera bastante clara y defendiendo los derechos animales y mostrando la urgencia de la temática. Y esto fue mi decisión para mi trabajo de conclusión de curso. Y yo empecé a escribir el trabajo que posteriormente se transformó en el libro que fue publicado en 2023. Entonces, la primera parte de la obra tiene esta propuesta de presentar por qué los derechos animales son importantes, pero no solamente para los animales, obviamente, porque son las víctimas directas de la explotación, entonces obviamente necesitamos hablar para ellos, pero también la explotación animal está relacionada con crisis sociales, políticas ambientales, de salud pública y también individual. Entonces, en esta primera parte del libro, yo voy mostrando cómo hay una conexión entre diferentes crisis que nosotros enfrentamos en la actualidad y cómo estas están conectadas con la idea de que nosotros podemos explotar otras vidas que nosotros achamos inferiores. Entonces, los animales, nuestra especie cree que somos mejor que las demás y podemos, estamos acá para dominar y destruir la naturaleza, usar la naturaleza como nuestra propiedad, pero nosotros no percebemos que en verdad nosotros somos parte del colectivo, de la naturaleza, y cuando nosotros
tenemos esa idea de jerarquía, en realidad nosotros estamos prejudicando todo lo entorno, no solamente los animales explorados, pero también a nosotros. Entonces yo hice un poco de relación interseccional también con otras partes, mostré, por ejemplo, cómo las mujeres, la población negra, indígenas, también sufren con la animalización y con esta idea de que nuestra sociedad está jerarquizada. Ciertos hombres están en el topo, después tenemos los otros humanos que no son tan importantes, las mujeres, otras etnias que no blancas, y después en bajo de todo están los animales, que nosotros no tenemos consideración ética. Entonces yo fui trazando una conexión entre esa jerarquía y otros problemas que enfrentamos, sociales, políticos, ambientales. Y la idea es combatir la ideología que nosotros somos la mejor especie. También cuestionar quién son nosotros, quién son el hombre que está en topo de la cadena, supuestamente. No es todos los humanos, pero un grupo muy específico. Y así comencé a diseñar las conexiones entre la explotación animal y otras partes, y la necesidad de tirarnos cerrarnos con la idea de que los animales son el fin de la pirámide. Sí, nosotros podemos hacer lo que queremos. No es correcto. Esta idea necesita ser combatida y necesitamos parar y enxergar que nosotros somos parte del colectivo y nosotros tenemos una responsabilidad con las otras especies que están acá, y estas merecen respeto. No es ético lo que estamos haciendo, y también estamos a generar problemas para nuestra propia especie y también para todo el globo terrestre. Y en la primera parte del libro yo presento esa problematización y muestro, bueno, los derechos animales son importantes por una diversa gama de razones, y necesitamos inserir esta discusión urgentemente en las salas de aula, porque, bueno, es un tópico muy importante que es necesario que llegue a más personas. Y esto es lo que hablo en la primera parte del libro, presentando la discusión, intentando popularizar también las ideas, y escribir de una forma más didáctica, más tranquila, trazando las conexiones y yendo para la parte interseccional. Y también hay un capítulo en que porque mi objetivo es hablar con la mayoría de la población, y la mayoría de la población no es vegana, ¿cierto? Pero lo contrario. Entonces, ¿cómo sé que la mayoría disparada de los educadores no son veganos? Hay un capítulo en mi obra que yo tiro algunas dudas que las personas tienen sobre veganismo, tanto filosóficas cuanto prácticas. Entonces yo empiezo a hablar sobre derechos animales y respondo a algunas dudas que las personas tienen también sobre esta temática. Por ejemplo, pero ¿es efectivo tornarme vegana? El problema es estructural, porque si yo voy a tornarme vegano, ¿es eficiente de alguna manera? Y yo contesto y explico, sí, es eficiente, pero, mas no es muy radical. Y yo contesto, pero si optamos por algo más benestarista, no es suficiente. Y yo contesto, no es suficiente, porque esto. Entonces, hay ese trabajo de también sanar las dudas de las personas en relación al tema, y intentar dejar el mensaje bastante accesible a personas que están iniciando en la discusión. Y la idea es poder presentar esto a los educadores y mostrar, bueno, por qué estamos a defender eso y por qué necesitamos discutir eso en las escuelas con nuestros alumnos. Y bueno, después de esta primera parte, donde yo presento la importancia de la temática, en la segunda parte del libro, yo empiezo a mostrar a los educadores, que es mi público alvo. Yo muestro cómo que nosotros podemos inserir estas discusiones de la primera parte en las salas de aula. Y la idea no es proponer un ejercicio o un plano de aula, algo cerrado, haz eso, va a tu clase y haz eso. No es la idea de traer esto. La idea
es mostrar al lector, ¿no?, cómo que algunas temáticas sobre explotación animal ya es posible conectarlas a algunos temas que nosotros hablamos en la escuela. Entonces, yo decidí separar el libro en capítulos para cada componente curricular de la educación secundaria. Entonces, hay un capítulo para geografía, historia, filosofía, sociología, biología, física, química, lenguas y matemáticas. Y en cada uno de estos componentes curriculares, yo estoy a mostrar, bueno, nosotros ya en geografía, nosotros ya tratamos sobre estos temas. Y en estos temas, ¿cuál es la relación nuestra relación con otras especies animales? ¿Hay alguna cosa que puede ser conectada con estas temáticas? Y en todos los componentes curriculares, la respuesta es sí, hay cosas a ser conectadas. Entonces, la idea del libro no es mostrar lo que el educador debe hacer, pero posibilidades de conectar la cuestión con temas que el educador ya trabaja en su cotidiano, en su sala de aula. Entonces, yo voy a traer algunos ejemplos. El libro es un poco largo, entonces yo desenvolví muchas ideas, pero voy solamente a presentar algo breve, solamente para tener alguna idea de ejemplos que yo conecté en cada uno de los capítulos. Entonces, por ejemplo, en geografía, nosotros discutimos el uso de recursos naturales y, bueno, eso está completamente conectado con la explotación animal. De cómo que la explotación animal está relacionada con el uso del agua, de la tierra, otras cuestiones así. Eso es un ejemplo, ¿ok? Estoy citando solamente una cosita de cada. Obviamente yo en geografía yo traje inclusive algunas cuestiones geopolíticas, de cuestión de colonial también, entonces yo exploré mucho más, pero solo estoy a pincelar algunas cositas. En historia, por ejemplo, yo presenté cómo nuestra relación con otras especies animales cambió a lo largo de la historia, la evolución de la humanidad. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en la revolución industrial, la revolución industrial cambió por completo la forma que nosotros nos relacionamos con los animales y también cómo nosotros empezamos a explorar los animales a nivel industrial. De tal forma que, por ejemplo, en el ejemplo que yo expuse de la actividad que yo desenvolví con los niños de la Puma, cuando yo mencioné el gado que estaba a ocupar la floresta estaba siendo retirada y el gado estaba a llegar en el espacio. Las crianças no comprendían de primer momento que el gado estaba relacionado con la carne, porque nosotros no vemos más, no enxergamos no tenemos una conexión en las ciudades, no hay animales acá. Entonces la revolución industrial cambió completamente. Y es algo que podemos explorar, por ejemplo, en la historia. En filosofía, bueno, hay mucha cosa que discutir en filosofía, entonces yo traigo algunos ejemplos, hablo un poco de ética animalista, traigo una sugestión de lectura y también falo, bueno, podemos discutir eso con los alumnos haciendo algunos debates, sugiriendo que los alumnos pesquisen sobre la temática y discutan colectivamente. Y yo presento algunos autores, cosas, estudios que pueden ser relacionados también. El capítulo de sociología, yo invité a Tania Visacre, que mencioné unas páginas atrás, que Tania es la fundadora del grupo de pesquisa, el grupo Dian, y Tania es socióloga, la formación de ella es cientista social. Entonces invité a Tania a escribir el capítulo de sociología y ella fez un excelente trabajo relacionando a los autores clásicos de la sociología con las discusiones de los derechos animales y discutiendo temas con naturaleza, cultura, consumo, socializaciones, mostrando cómo la sociedad molda nuestros hábitos y cómo ciertas cosas pueden ser cuestionadas. Y para encerrar, voy a hablar un poquito de los otros componentes curriculares. Biología, bueno, el mayor capítulo de todo el libro es un capítulo muy largo y estoy discutiendo muchas cosas,
pero la principal creo que es el combate de la idea de que la vida es naturaleza solamente una competición. Esto no es verdad. Nosotros tenemos la idea del apoyo mutuo y podemos enxergar eso, verificar eso en muchas relaciones que tenemos con otras especies, principalmente con nuestra relación con las plantas, con el reino vegetal. Entonces yo hablo, nosotros no necesitamos más, nosotros como animales que nosotros no somos carnívoros, somos omnívoros. Nosotros tenemos la posibilidad de tener una relación con el reino vegetal de una forma que no hay necesidad de competición. Nosotros estamos colaborando con otras formas de vida que acá están. Y yo voy a desenvolver esa idea y quebrar un poco del mito de que la naturaleza es solo competición, competición, competición y está bueno matar a los otros porque estamos aquí, el mejor va a sobrevivir. No es esto. La realidad tenemos también la colaboración entre las especies, este es muy positivo y podemos colaborar y buscar este apoyo mutuo y pensar también en las relaciones que tenemos con otros reinos como las plantas. Y en física yo voy a discutir un poco del gasto energético, por ejemplo, como es mucho más costoso producir insumos de origen animal do que vegetal, entonces traigo algunos gastos de energía. Química, yo invité otra pesquisadora que es una doctora llamada Karina Fernández, que es una doctora en química y que trabaja la temática de química, de los derechos animales dentro del ensino de química. Y en capítulo, la doctora Karina Fernández demuestra algunos procesos químicos que son utilizados en la industria pecuaria y cómo los profesores pueden hablar sobre esto en sus clases. En lenguas, yo discuto, por ejemplo, cómo ciertas obras de literatura pueden representar animales y cómo podemos tener eso como ejemplos. Y por fin, matemática, yo discuto la necesidad de tener una comprensión crítica y atenta acerca de los números que son presentados por la pecuaria, por ejemplo. Y ahí traigo algunos ejemplos que muestran, bueno, ¿o qué quiere decir esto? ¿O cómo podemos entender esto de una otra manera y contextualizar los tamaños de los números? ¿O qué significa esto? Entonces, una propuesta más crítica acerca de los números y también la idea de traer los números para que los alumnos trabajen con los números, interpreten los números y comprendan mejor la dimensión de la explotación animal. En general es esto. Creo que, bueno, es muy importante, casi me olvidé, es muy importante decir, bueno, no soy especialista en ninguna de estas áreas, solamente invité profesionales, yo hice una investigación larga, yo leí mucho, pensé mucho, pero no soy física, no soy profesora de matemática, no soy socióloga, no soy nada de esto. Entonces, mi idea no es, aquí no presento algo definitivo que está a cubrir todos los temas, no es esto. La idea es iniciar la discusión. Bueno, esto es importante. El libro dice, esto es importante. Tengo algunas ideas de cómo presentar esto en las escuelas, pero necesito ayuda para pensar colectivamente y discutir esto con otros profesionales y comenzar a empezar a pensar formas de cómo podemos llevar estas discusiones a las salas de aula. Entonces, acá yo presento algunas ideas, pero no hay algo definitivo. Yo no estoy a cubrir todos los temas, sería imposible. Es un libro largo, pero no tanto. Entonces, obviamente es muy claro que yo no conseguí hablar sobre todo y necesito ayuda de otros profesionales de esto. Está muy claro en mi escrita, yo hablo la necesidad de esto ser un trabajo colectivo. Yo estoy a presentar esto es importante y necesitamos unir fuerzas para trabajar juntos y pensar en formas de conectar estos temas en las salas de aula. Y necesito también hablar con educadores para pensar en cómo aplicar esto. Entonces, acá creo que es necesario. No tengo la pretensión de que esto aquí es algo definitivo. Es más una invitación para nosotros pensarmos juntos y pensarnos, bueno, li la obra, pensé en algo, intenté de aplicar, pero
no funcionó tan bien, ¿cómo es que podemos mejorar esto? ¿Qué otra posibilidad existe? En fin, necesitamos trabajar esto juntos, es un trabajo colectivo, no es algo que estoy aquí diciendo que acá está toda la solución, no. Solamente una idea inicial que estoy acá invitando a las personas a pensar en conmigo y pensar las conexiones están acá, pero hay un próximo paso que necesita ser dado, ¿cierto? Porque en la obra yo presenté ideas, pero las ideas aún no fueron aplicadas en las escuelas, ¿cierto? Entonces necesito ayuda de educadores primero para mostrar personas que quieran aplicar, entiendan la relevancia de la temática y desean aplicar esto. Y entonces esta es la próxima etapa de mi trabajo que estoy a desenvolver. Ahora obviamente estoy a difundir el libro, estoy a vender, participo de muchos eventos, entonces estoy a presentar las ideas a las personas. Ya estoy en contacto con muchos educadores. En Brasil estamos trabajando algunas ideas juntos, pero yo aún no conseguí trabajar directamente en una escuela. Entonces es una etapa que necesito hacer y creo que en mi doctoramiento probablemente, no sé, empecé mi maestría ahora, mi proyecto de maestrado ahora. Entonces, la idea es trabajar, traer las ideas del libro a una escuela y verificar cómo los profesores comprenden las ideas de cómo nosotros podemos tirar esto de aquí y transferirlo a las escuelas de una manera efectiva y práctica y perceber cuáles son las limitaciones, los desafíos, lo que funciona, cómo podemos driblar, por ejemplo, los problemas de los padres, entendiendo cómo podemos trabajar y mostrar la importancia de la temática también frente a la resistencia que es enorme, hay mucha resistencia a la temática. Entonces creo que los desafíos son enormes y yo aún no conseguí aplicar esto en la práctica para verificar cómo nosotros podemos también crear estrategias para superar los desafíos. Entonces, es un trabajo ainda en continuidad, no es finalizado. Como dice, estoy presentando algunas ideas para nosotros pensarmos juntos y a partir de ahí crearmos estrategias para conseguir hablar sobre estos temas con más personas y finalmente conseguir hablar sobre eso en las escuelas y hacer con que el mensaje del veganismo y derechos animales consiga llegar a cada vez más personas y niños, adolescentes, en fin, para podermos construir un futuro mejor. Creo que es esto. Creo que, bueno, yo hablé todo lo que deseaba hablar. Agradezco demasiado el espacio, la invitación de Nahuel, la atención. Y estoy acá para los próximos minutos discutirmos un poco, charlarmos sobre el tema y creo que es esto. Muito obrigado, María. Muchas gracias por todo tu palestra, tu desarrollo. La verdad que está muy bueno. Que lo hayas hecho en placa, que te hayas animado también a practicar tu español, eso, tomar un poquito de agua, no paraste. Y se me ocurre una primera pregunta, ahora anótense, levanten la mano, que es una pregunta, o son dos tal vez, porque si bien contaste el proceso, el DIAN, el DIAN, el estudio, ¿no? El tiempo que te llevó, cómo se te fueron no sé si cambiando, pero si no, como decimos nosotros, cayéndole fichas, ¿no? Hacia dónde querías ir, sobre derechos animales. Armar este libro, que es un trabajo en desarrollo, como muy bien lo presentás vos. ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque también habría que cerrar el libro, tener una idea. Y también si querés podés contar, seguro que tenés, en estas presentaciones de tu libro, intercambiando en esta troca de ideas con otros profesores, si tuviste alguna experiencia que te sorprendió y te pareció, mirá, como sembró una semilla este trabajo, porque está orientado un poco, ¿no? Bastante hacia la docencia. Anótense, levanten la mano para hacerle alguna pregunta sobre el libro. Bueno,
sobre, la primera pregunta es sobre el tiempo de desenvolvimiento de desarrollo del libro, de la escrita, ¿cierto? Bueno, la idea, yo empecé a pensar sobre la idea del libro en cuanto yo estaba en Suecia. Yo estaba a trabajar con Elena Pedersen y yo empecé a percibir que no hacía tanto sentido para mí continuar con los niños por cuenta de las reflexiones que yo estaba a desenvolver, las resistencias que yo empecé a percibir en cuanto estaba en Brasil. Y entonces en 2020 yo empecé a pensar, bueno, creo que yo prefiero trabajar con los adultos, con los profesores. Y a partir de 2020 yo empecé a pensar sobre eso, hablé con mi orientador y decidí por la conclusión del curso, del trabajo de conclusión del curso, seguir por esta dirección de trabajar con los educadores. Entonces, empecé a pensar en 2020, en 2021 empecé a escribir mi trabajo de conclusión de curso. 2022 yo presenté mi trabajo de conclusión de curso para la banca examinadora. Los profesores gustaron mucho, ellos se encantaron con el trabajo y pensaron, bueno, creo que es bueno, se publica esto, es un trabajo muy completo, creo que es importante. Entonces la banca examinadora incentivó la publicación. Pero cuando yo presenté el trabajo en 2022 para la banca, cuando nosotros empecemos el trabajo de conclusión de curso, tenemos solamente un año para escribir. Y yo escribí con mucha prisa. Yo estaba corriendo, tenía un plazo para escribir todo el libro en un año. Fue un infierno, fue muy complicado. Yo escribí la primera versión de la obra, presenté a la banca, pero yo sabía que ellos dijeron, puede publicar, pero yo sabía que no estaba suficientemente bueno porque yo escribí con mucha prisa, es muy rápido todo el proceso. Entonces presenté en 2022 la primera versión, pero necesitaba ainda mejorar y necesitaba más tiempo para mejorar la escrita porque había partes del libro que yo escribí cansada, yo estaba exhausta, yo estaba con mucha prisa y algunas ideas yo no desarrollé tan bien cuanto deseaba. Entonces yo fiz la primera versión y después, bueno, ¿cómo publico un libro? No hacía idea, no sabía con quién hablar, con quién publicar. Y fui a investigar opciones, hablar con otras personas para entender cómo es que podía publicar el libro, que era una cosa que nunca había sido. Y entré en contacto con la editora, madre de un gran amigo mío, trabaja con editoración, y ella me ayudó con el proceso. Y yo trabajé con ella por muchos meses para mejorar el texto. Entonces ella hizo una lectura crítica y dice, bueno, está bueno, pero hay algunas cosas en el lenguaje que es mejor cambiar para tornar más accesible, para las personas que tienen menos resistencia. Entonces fui aperfeccionando el libro por más de un año y publicamos en final de 2023. El libro fue publicado en octubre de 2023. Entonces fue un gran percurso. La idea empezó en 2020. Yo escribí corriendo debido al plazo y después más un año y medio para mejorar lo contenido y tornar algo publicable. Fue un desafío, mucha cosa la primera vez que yo hice esto, es un trabajo enorme. Hoy yo sigo estudiando sobre los derechos animales todo el tiempo, yo estoy haciendo cursos, estoy, en fin, con mi proyecto ahora, y pienso que ciertas cosas hoy yo ainda escribiría de otra manera, pero creo que es siempre así, ¿no? Nosotros vamos aperfeccionando las ideas, es un trabajo continuo. Soy muy feliz con que hice aquí, pero nuevas ideas siempre surgen. Hablo con las personas sobre el libro y de repente estoy hablando con una persona de otra área de conocimiento y bueno, por ejemplo, yo hablé con un matemático otro día y ellos me dio ideas muy buenas que yo no inserí aquí en mi capítulo. Entonces, esas cosas van aconteciendo y el trabajo es esto. Es una idea inicial y
otras ideas van surgiendo y creo que es lo que conseguí hacer en lo momento, pero soy muy feliz con esto, un trabajo enorme y las ideas siguen en desenvolvimiento y creo que el bueno es que yo estoy a desarrollar ellas con otras personas colectivamente. Y algunos efectos del libro, algunas personas que entraron en contacto con el libro y no eran veganas, han cambiado los hábitos, entonces creo que algunas personas que leyeron el libro dejaron de comer carne o reducieron, algunas tornaron ovo-lacto vegetarianas, que me escribieron y dijeron, bueno, ahora soy ovo-lacto, deseo tornarme vegana, pero estoy empezando, el libro me inspiró a esto, entonces creo que es un trabajo bien. Me hace muy feliz, obvio que no creo que tornarse ovo-lacto vegetariana o reducir es suficiente, pero es un camino. Yo hice ese camino, yo empecé ovo-lacto vegetariana, después yo fui comprendiendo, entonces creo que es positivo las personas estar reflexionando sobre las mudanzas, cambios de hábitos y tornar paso a paso gradualmente estar se envolviendo con las ideas y cambiando las costumbres. Eso creo que es el mejor feedback cuando recibo es esto. Bueno, cambié mis hábitos, deseo ahora tornarme vegano, estoy hablando sobre eso con mi familia, cosas de ese tipo. Por ejemplo, una amiga mía presentó a su madre con el libro y ahora las dos están cambiando los hábitos, entonces creo que esto es uno de los objetivos, cambiar los hábitos de las personas y hacer con que las personas perciban la urgencia del tema y comenzar a movimentarse en dirección a la mudanza. Y yo aún no conseguí hablar en escuelas, pero hablé con muchos educadores, muchos profesores leyeron mi libro y yo conocí algunas escuelas que están bastante abiertas para esto y pretendo hablar y intentar aplicar. Entonces conocí profesores que son veganos, que están ya intentando hablar sobre esto y están, por ejemplo, vieron en mi libro una forma de presentar las ideas a la dirección de la escuela, por ejemplo. La persona, yo soy vegana, yo soy profesora y preciso de una ayuda para presentar las ideas a la dirección de la escuela. Entonces, la persona compró mi libro y ahora está leyendo y el próximo paso es a presentar esto para la dirección y quizá convidarme para hablar con ellos. Entonces, algunas invitaciones están a surgir en esta dirección. Aún no fui en las escuelas. Hay un tiempo desde que publica, porque las personas cuando publican necesitan que las personas conozcan el trabajo y después que las leen un trabajo que muchas veces gasta algunos meses, las personas compran el libro, es muy raro que compren y inicien la lectura el mismo día. Entonces las personas necesitan un tiempo para leer la obra y digerir y las cosas están caminando un poco despacio. Creo que es normal cuando publica un libro, el consumo no es inmediato, los efectos no son inmediatos, son algo que necesita tener paciencia porque las personas están consumiendo el contenido con un cierto tiempo. Pero algunas invitaciones y ideas están a surgir. Conocí personas muy interesantes y estoy a trabajar las ideas. Creo que deseo en mi doctorado continuar esto y aplicar las ideas del libro en la escuela. No hice esto en maestrado porque es muy corto, 2 años. Yo decidí muchas cosas para hacer en 2 años. Decidí no ir por este camino, pero deseo con certeza, es una cosa que tengo cierta para mí, que yo voy a trabajar para aplicar las ideas y deseo continuar con mis pesquisas en esta dirección. Buenísimo. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta a María? Es el momento. Milla. Buenas
tardes, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, tengo una pregunta. El libro, digamos, ¿en qué idioma se puede encontrar? Ah, sí, yo olvidé de decir esto, pero yo hablé con Nahuel, es muy difícil enviar el libro para Argentina. Lo valor para envío es muy alto, entonces lo que conseguí hacer es disponibilizar la versión digital, ebook, en mi sitio web, que es mariapeixoto.com, y es posible comprar la versión digital, pero enviar para la Argentina es muy complicado, yo no conseguí hacer esto. Nahuel tiene la copia digital de mi libro, entonces también puede hablar con él si desean estudiar algo y no sé, si quiere una parte del libro, puede hablar con él. La versión para compra está en mi sitio web. Y obviamente si desean discutir esto colectivamente, por mí es súper tranquilo si Nahuel desea usar algún capítulo, alguna parte del libro para el grupo de estudios. Por mí la intención es que las ideas lleguen a más personas, entonces no tengo problema con compartimiento y creo que es muy importante que esta temática salga de Brasil y llegue a otras personas, otros países, entonces creo que es esto. Infelizmente no consigo enviar el libro para Argentina, pero Nahuel tiene la copia digital y también si quieres contribuir con mi trabajo y contribuir, comprar una copia digital, es solamente accesar mi sitio web mariapeixoto.com y como dice, el libro está en portugués, pero creo que es posible, no sé, yo empecé a estudiar español hace pocos meses, estoy a leer español, la lectura es tranquila. Hablar es un poquito más difícil, espero que tengan comprendido, si no comprenden algo, por favor me digan, pero no es tan difícil, las lenguas son muy similares, la gramática es prácticamente la misma, entonces no es tan difícil de leer, creo que alguna palabra u otra vayas a extrañar, pero son idiomas muy similares. Claro, sí, está en portugués, básicamente en digital o físico. Sí, lo que hacemos en el círculo, viste, María, es que a veces tomamos capítulos, hacemos unos resúmenes, creamos placas, las compartimos. Así que creo que hicimos algo y más adelante seguro que haremos algo más. Bueno, y el que quiera ingresa a su página, que también María hace arte, hace varias cosas. Van a encontrar también una investigadora y un artista de la vida. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, te agradecemos tu tiempo, María. Ya dejaste tu página, tu Instagram, no sé si tenés más redes sociales, dejalas para que te sigan, que te consulten. Y bueno, gracias una vez más, muy querido a José, por todo su trabajo. Yo que agradezco la invitación. ¿Puedo enviar los enderezos para usted o coloco en lo WhatsApp? ¿Puede ser? Ok, entonces yo envío mi Instagram y también mi website para ustedes. Le agradezco mucho la troca, la invitación y el espacio. Si desean después hablar algo conmigo, yo estoy en el grupo de WhatsApp también, entonces si tienen alguna otra duda y desean trabajar alguna idea, discutir algo, estoy disponible también en WhatsApp. Y creo que es esto. Agradezco mucho la oportunidad y el espacio, todo fue muy positivo. Agradezco la oportunidad de también tentar en comunicar español y comunicar las ideas para allá de Brasil, que creo que es una falta global, entonces es esencial conectar también con otras personas alrededor del mundo. Entonces, gracias, agradezco mucho y deseo a todos unas buenas noches.